La política, según en qué casos, nos proporciona cierto desapego cuando vemos el estado de crispación que se ha instalado en aquellas instituciones que nos representan. Pero hoy vamos a reflexionar sobre el potencial del liderazgo en la política y eso lo vamos a descubrir en este libro que ya tengo en mis manos, Maestro de Sombras, la construcción del liderazgo político de Isaac Hernández, habitual colaborador de esta casa de Radio y Televisión Canaria, de Buenos Días Canarias y consultor político. Isaac, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Maestro de Sombras, ¿por qué? Bueno, pues estas personas que nos dedicamos un poco a ayudar a los políticos y a las políticas de este país a comunicar mejor, a hacer mejores a los demás, pues solemos estar un poco siempre en la sombra, detrás de la trastienda, como decimos aquí en Canarias, y de ahí viene el título un poco, el estar en esa parte oculta, pero bueno, que es el papel que nos toca jugar, ¿no? Y de todo lo que has palpado en tu trayectoria, Isaac, ¿todos llevamos un político dentro? En cierta forma sí, porque la política es todo. La política es el precio del pan, el precio de la gasolina, el mundo de la cultura, el mundo de la sociedad, la economía. Al final todos tenemos cierta parte de política porque la muestra está en que todos opinamos, esos debates ideológicos caseros y en los medios de comunicación. Las redes sociales han ayudado muchísimo a que la gente exprese su opinión y trabaje este tipo de contenidos, por lo tanto todos tenemos ese político, en algunos casos más evidente y en otros pues un poquito más oculto, ¿no? Y entonces, de todos ellos, ¿quiénes tienen madera de líder? ¿Con esto se nace o se aprende? Hay una gran parte, yo siempre lo digo, de hecho lo expreso en el libro, que el líder, el político de peso, el que de verdad llega a medio y largo camino, como se suele decir, llega lejos, pues nace con eso. Un político, un líder, por mucho que tú trabajes, mejores en una serie de aspectos, difícil vas a llegar porque tienes que tener una sola de cualidades innatas, carisma, ese autoconocimiento, esa capacidad de innovación, esa parte de inquietud por hacer cosas, con eso se nace. Ese delegado de clase, ese capitán del equipo de fútbol, esa persona que organizaba en eventos, ese tipo de cosas. Pues eso ya viene de fábrica, como digo yo, en ese ADN, y el político al final, el liderazgo al final se va construyendo a raíz de esa base, de esos pilares que vienen de nacimiento. Aunque sea la construcción del liderazgo político, como dice el título, también se podía extrapolar a otras parcelas de nuestra trayectoria profesional. Sí, de hecho el libro es muy transversal a otros aspectos como pueden ser el liderazgo empresarial, el liderazgo en los medios de comunicación, lo estamos viendo constantemente, esa lucha constante por las cuotas de seguimiento de audiencia, el liderazgo incluso en la familia o en cualquier tipo de organización que no sea solamente política, ¿no? Bueno, ¿y a quién pondrías de ejemplo como líder político? Porque sé que en este libro recoges algunos capítulos donde destacas a algunos líderes políticos y que han formado parte de la historia, pero que hoy siguen teniendo una figura relevante, ¿no? El liderazgo no entiende de un solo modelo de forma de llevar a cabo grandes proyectos, ¿no? El liderazgo al final te encuentras, vas desde un Ayuso a un Manolo Domínguez que ha estado justo aquí, ahora sentado donde estoy yo, a un Pedro Sánchez, a una Angela Merkel, a un Mandela, a un Milei, a un Nayib Bukele que están muy de moda ahora en el circuito internacional. Al final se trata de entender o hacer ver a los demás que pueden ser mejores personas. De eso va el liderazgo. Por lo tanto, no hay una fórmula única para que sea el liderazgo, digamos, idílico. Hay liderazgos mucho más dictatoriales, liderazgos más participativos, liderazgos más que entienden mucho mejor al pueblo, o sea que al final no hay un modelo exacto, pero sí es verdad que tienen ese punto de ser capaces de hacer mejores a los demás. Por eso cuando nos preguntan a veces qué es el liderazgo en política, pues la capacidad de hacer cosas, ¿no? Al final el mundo se mueve porque se van haciendo cosas y eso lo tienen muy pocas personas en el mundo. De hecho, solamente los casi 300 países que componen este planeta tienen al frente a una sola persona, ¿no? Por lo tanto, algo tienen que tener de especial. ¿Y al líder político se le exige que sea fiel al mensaje o también el político puede ser flexible a las transformaciones? Mira, en el libro hay una pequeña cita que hay una de Felipe González que decía que él entendía lo que era el liderazgo cuando ya eres el último donde hay que llamar, ¿no? Él no tenía dónde llamar por teléfono, ¿no? Porque no hay quien consultar, ¿no? Al final pasa lo mismo, ¿no? Esa capacidad de decisión final es la que cambia las cosas. No hay una... No se le puede exigir mucho más porque él es el que al final es el que no tiene a quién recurrir, ¿no? Y eso pasa en el día a día, ¿no?
Me imagino que también este libro, y lo hemos visto, también te haces eco del papel de las redes sociales, ¿no? Porque cuántos liderazgos se han gestado a través de las redes sociales. ¿Estamos ante quizás fenómenos puntuales o algo que ya se va a hacer extensible a lo largo de los próximos tiempos? No, yo creo que son fenómenos puntuales. De hecho, también lo nombro no solo en esta obra, el porcentaje de repercusión que tienen las redes sociales a la hora de captar el voto del electorado, en estudios que se están haciendo muy recientes, y de hecho acabo de participar en uno a nivel nacional, solamente es el 5%. Dice, pues bueno, ¿y cómo es el 5%? 5% para partidos como solo se acabó la fiesta ahora, ¿no? Acaba de salir en las europeas. Pues fíjate que tiene mucha razón ese dato, porque si llega a tener detrás una marca política de peso, un liderazgo mucho más conocido que el que ha tenido este hombre, el apoyo, el estar presente más en medios de comunicación tradicionales, pues seguramente hubiera sido el 30, el 40, el 50 a lo mejor, ¿no? Por lo tanto, son importantes, sí, pero hoy en día tiene mucho más peso una entrevista en un programa de televisión como puede ser este, un artículo en un periódico, una portada de un diario, que esa trayectoria en redes sociales. Las redes sociales están bien, pero están llenas de desinformación, 4 de cada 5 noticias en redes sociales son falsas, por lo tanto ya no tienen esa credibilidad que tenían hace 20 años. Además, un libro que nace justo en este periodo electoral de las europeas. Ahora mismo se está configurando el nuevo Consejo y la Comisión Europea. Y bueno, también se centran otra vez las miradas en Ursula von der Leyen, y es una persona también que recoges en este libro. ¿Cuál puede ser quizás los requisitos que debe cumplir o las características el futuro liderazgo de la Comisión Europea y del Consejo de Europa? Pues mira, yo creo que deben de contener o debe de tener intrínsecos alguna serie de apartados, pero sobre todo el principal, la capacidad de negociación. A veces entendemos el liderazgo como imponer cosas, y es totalmente al contrario. Cuando tú vas a negociar tienes que ir con la predisposición a perder algo. Yo creo que Ursula von der Leyen lo ha entendido así. De hecho, su consejo anterior tenía 14 hombres y 13 mujeres, si creo recordar. Y creo que eso es lo que está marcando hoy por hoy el liderazgo, porque estamos en un mundo donde ya cada vez es más difícil. Las mayorías las hay, por supuesto, pero esa capacidad de negociación es la que va a marcar el buen líder o el mal líder de cara a cualquier comicio electoral, no solo europeo, internacional, local incluso, o bueno, muestras como las elecciones en cualquier autonomía, cualquier región no solo de España, sino de cualquier país fuera de aquí. En este libro tratas las 7 fases críticas. ¿Cuáles son las 7 fases críticas? Bueno, yo recojo 7 porque las intento englobar ahí, pero bueno, una de esa fase de autoconocimiento, de autocrítica que pueda tener el líder, pararse a pensar si de verdad soy aceptado, no solamente por los que yo tengo conmigo, sino por los demás, esa capacidad de mejorar el apartado de comunicación. Ahí insisto muchísimo, porque al final eres lo que comunicas. Pues se dice, no es lo que dice, sino cómo lo dice. Una fase donde tengo que tener ese compromiso con lo local. A veces la gente que llega muy lejos en apartados en gobiernos muchos más nacionales, perdemos la perspectiva del que el que me da el voto es el que está en el pueblo. No debemos olvidar eso. Esa capacidad de negociación que te comentaba antes, y así unas cuantas más, ¿no? Bueno, pues aquí está el libro de Isaac Hernández, Maestro de Sombra, la construcción del liderazgo político. Además, prácticamente se puede decir que está recién salido del horno, sí, Isaac, sí, porque la presentación de este libro va a tener lugar este jueves, ¿no? Sí, la presentación se hace en el auditorio de Adeje, en el sur de Tenerife, a las 8:30 de la noche. Y bueno, y va a contar no solamente con políticos y personalidades públicas de aquí, del archipiélago. También va a ser presentado y guiado por una persona de esta casa como es Emilia González. También va a contar con la participación de un violonchelista y compositor, con música en las voces de Goyo Tavío, Fernando Hernández y Gustavo Cabrera. Y bueno, y con una afluencia que todo apunta que se va a llenar ese auditorio con más allá de lo que pueda ser una presentación, casi 500 personas, pues lo dice todo. Bueno, la verdad que invitamos a todos que puedan ir, porque es gratuita la entrada además, y que saquen su entrada si quieren en tomaticket.es, y si no, que asistan allí, que no va a haber ningún problema de aforo. Bueno, pues promete, porque es el volumen 1 de una trilogía, Isaac. Sí, Isaac, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimos éxitos. Muchas gracias a ustedes.